Ahora nos vamos a temas que no son tan gratos, pero que si los reflexionamos y hablamos sobre ellos, quizás se pueda lograr construir una sociedad mejor. Hace algunos días nos quedamos muy impactados por un hecho que sucedió en Punta del Este. Un joven de 18 años fue confundido por un ladrón y fue atacado, golpeado, atropellado, amenazado, secuestrado por justamente sus vecinos. Este joven es el hijo del filósofo Pablo Romero, que como les contaba ha estado en este programa bastante tiempo, y bueno, los agresores fueron imputados por violencia privada agravada y por lesiones personales. A pesar de que la Fiscalía pidió prisión preventiva por 90 días para los agresores, el juez del caso les aplicó solo fijación de domicilio, prohibición de salir del país y restricción de acercamiento a la víctima por menos de 500 metros durante 90 días. Esto fue apelado por Fiscalía y bueno, debido a esta situación que vivió el hijo de Pablo, Pablo ha estado haciendo un montón de reflexiones profundas que nos atraviesan, nos interpelan, nos hacen poner en tela de juicio de qué hablamos cuando hablamos de valores, cómo estamos hoy conviviendo. Para eso recibimos a Pablo. Muchas gracias por venir, por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Lamento que sea en el contexto de estos hechos, pero bueno, me parece que también amerita justamente algo de lo que también decían ustedes, que tiene que ver de la construcción de comunidad, ¿no? Porque esto nos convoca desde un lugar que fuera del lugar personal y familiar, por la vivencia directa vivida con mi hijo, creo que justamente es algo que nos debe llevar a reflexionar en términos colectivos, ¿no? O sea, yo creo que de ese lugar es quizás uno de esos puntos que a mí me interesa más de reparación de la situación, ¿no? Porque uno espera que esto no se repita o que pase mucho menos, ¿no? Y desde ahí el lugar a poder dialogar sobre esta cuestión, No, y ¿no? además en momentos que se generan como, es como la acción-reacción, mucho ruido, ¿no? Mucho griterío de un lado, mucho grito del otro, hay como todo. Exacto. Y la verdad que es muy noble que en el medio de la situación que están pasando vos, tu familia, puedas tener como la grandeza, por lo menos, de poner en tela de juicio desde qué lugar hay que mirar esto. Sí, lo viví con mi propio hijo, ¿no? O sea, porque también es las secuelas de él respecto de que no quede tampoco en una sensación ni de odio, ni de resentimiento, y de respeto de lo institucional también, ¿no? O sea, porque uno... A mí también me corre sangre por las venas, ¿no? La reacción que uno puede llegar a pensar es decir, bueno, ¿no? Si caemos todos en el ojo por ojo, imagínense, ahí sí queda la sociedad realmente ciega, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que debemos preservar y que también a mí me preocupa que quede como mensaje para mi hijo, ¿no? En el sentido de que hay que confiar en las instituciones, hay que confiar en la justicia, en los mecanismos pertinentes frente a esta situación, que no se resuelven jamás con violencia y que tienen que ver con la convivencia, la mirada del otro, porque también... es lo mismo si mi hijo dice, bueno, ahora entonces cualquiera que yo vea con cuatriciclo es un potencial agresor. Bueno, es caer en ese mismo tipo de lógicas que debemos evitar, ¿no? Y en la estigmatización que cayó tu hijo exactamente, y que por eso ¿no? fue él confundido. se está formando como persona y como ciudadano, ¿no? O sea, en esa conformación de ciudadanos es que nosotros debemos convocarnos a pensar más allá de lo específico, ¿no? Y yo creo que eso convoca también... Porque a veces decimos, bueno, ¿qué es lo justo en esta situación, ¿no? Yo creo que ahí ¿qué mensaje puede mandar la justicia? Porque el otro día escuchaba a alguien que decía, bueno, la justicia no tiene que mandar mensajes, no esa es su función. Y yo creo que sí, en ese sentido justamente, ¿no? El plano axiológico, ético del derecho hace que el derecho sea un corpus vivo, que no sean meras normas, y no estaríamos, nunca se hubiera cambiado nada, ni los delitos se hubieran planteado de otra forma, o no tendríamos nuevos derechos y nuevos delitos. O sea, la reflexión justamente sobre qué es lo justo, ¿no? Sobre qué es lo correcto, pasa en buena medida también sobre cómo asume la justicia estas situaciones. Y a mí el hablarlo con mi hijo fue importante, porque él después de todo esto que vivió, de toda esa brutalidad, él lo que percibe es que estos sujetos que fueron imputados salieron caminando de la instancia de formalización, ¿no? Entonces me hicieron todo esto y nosotros éramos nosotros los que estábamos presos. Porque no salíamos estábamos con un patrullero en la puerta para cuidarnos, porque habíamos tenido un nuevo episodio, con miedo a salir, él con mucho miedo de salir, porque además las medidas cautelares no eran preventivas en el sentido de que alguien se le haya puesto una tobillera o algo, o sea, llamen si le vuelve a pasar algo, ¿no? O sea, su miedo es importante, ¿no? Ahora regresamos a Montevideo, está más tranquilo, si bien 3 de los 4 imputados viven en Montevideo, ¿no? Pero bueno, me parece que desde ahí también es importante lo que desde el ámbito penal se pueda decir.
Pero fuera de eso, porque por supuesto hay normas estrictas y no pasa por la narración subjetiva del padre de la víctima, no hay pruebas objetivas de esto, me parece que el debate más importante tiene que ver con el debate colectivo, porque es ahí en donde nosotros podemos repasar incluso las normas en función de la convivencia y sobre todo de mi plano como educador, como profesor. O sea, yo creo que es ahí donde nosotros nos jugamos inicialmente el partido de la convivencia, ¿no? Que es en el seno de la familia, ¿no? de poder dialogar estas cosas en la familia desde muy temprano, y también en el seno institucional formal, ¿no? Que se trabaje con los niños en relación al plano de los valores deseables de circular en una comunidad. Porque es muy importante comprender que los conflictos que todos vamos a tener en la vida, a lo largo, muchos a lo largo de nuestra vida, no se resuelven por la vía de la violencia, ¿no? Que la convivencia exige un camino quizás más largo, que es, por supuesto, dialogar, argumentar, ¿no? Frente a la diferencia con el otro. Y eso es muy importante, ¿no? Porque si no, pasa esto, ¿no? Que se generan culturas de la violencia, o creer que las soluciones son lineales, ¿no? Que es una cosa que actúo en consecuencia sin saber que es todo un proceso que hay que trabajar largo y tendido. No, que eso tiene que ver con lo institucional también, lo que vos decís, ¿no? Porque cuando la institución, o sea, los aparatos institucionales y la protección del Estado no aparece, el ciudadano queda o tiene la idea de que es él el que puede hacer justicia, ¿no? O por mano propia o actuar. Y ese es un mensaje que es lo que pasó. Es terrible, ¿no? Y que es algo que viene pasando ya hace tiempo. Claro. Yo recuerdo un caso en 2018 que asesinaron a bueno, ese sí era un ladrón, pero lo asesinaron unos vecinos, no sé si fue en Manga, después otro en Jacinto Vera también, que hace justicia por mano propia. Pasan las noticias, venimos cargados de situaciones de ese tipo, ¿no? Y esto es muy importante que nosotros seamos claros y contundentes respecto de que eso no se puede hacer. O sea, que no hay ninguna tampoco ley que ampare ningún tipo de estas acciones, ¿no? Porque hay una confusión hasta en el diálogo que tuvimos con los agresores, la idea de que esto era, si hubiera sido un ladrón, no estaba mal, ¿no? O sea, mi hijo estaba caminando por la mitad de la calle con un gorrito, escuchando auriculares, y fue agredido por la espalda brutalmente en el marco de esa supuesta confusión de que un ladrón, el grafitero, ¿no? También que Plef. asesinaron, Plef, ahí, exactamente, que también fue justicia por mano propia. Pero hay también un tema de apariencia de apariencia, exacto. Esto es sospechoso. Está ese tema, ¿no? El de la estigmatización, está el tema como de la impunidad, de que lo puedo hacer y tengo derecho a hacerlo. Sí, que nosotros lo vivimos en la situación también, ¿no? Incluso con la referencia, bueno, tenemos vínculos, esto no va a quedar nada, se nos ofreció dinero en más de una ocasión, ¿no? En más de una ocasión. Sí, para que incluso nos fuéramos de ahí, esa idea de que tú no perteneces acá, y además eran como si fueran el sheriff del barrio, ¿no? De la comarca, ¿no? Entonces, eso me parece que también habla de la educación. Sí, y de algo que nos convoca a ver, porque yo no tengo tampoco, por supuesto que estoy muy indignado y enojado, pero tampoco es que yo tenga la sensación de, bueno, que le den con todos estos sujetos, ¿no? Y, o sea, en verdad creo que también tiene que haber una reparación, incluso en ellos mismos, porque ¿de qué lugar sale una cultura, ¿no? Del odio hacia el otro, de la discriminación, del actuar por la justicia, ¿no? O sea, intentar hacer justicia por mano propia, aún si hubiera sido un ladrón, que no era. Claro. Digo, pero aún si hubiera sido, no es el modo de actuar, ¿no? Porque es una manera también de no confiar en las instituciones y saber que uno ocupa un lugar que no es ese, es uno el que ejerce el derecho en acción, digamos, ¿no? Entonces me parece que también hacia estas personas involucradas y también hacia sus familias, que entiendo que también lo estarán pasando mal, ¿no? Porque no creo que ninguna familia frente a un accionar de sus hijos de ese modo entienda que haya alguna forma de justificación. Entonces también me pongo de ese lugar, ¿no? Y creo que hay que generar un diálogo abierto y profundo sobre estas cuestiones, que nos lo debemos como le decía, creo que comienza la familia y pasa mucho también por las instituciones formales, ¿no? Se debe trabajar fuertemente, más allá de los contenidos específicos y de las asignaturas, trabajar sobre el campo, ¿no? de la convivencia y de la ética, porque bueno, es fundamental, es fundamental. Bueno, vos hablabas, ¿no? También del tema de las instituciones, que hubo un momento que estaban con la policía o así, y que una policía trató como de minimizar la cosa diciendo, bueno, errar es humano. Sí, eso fue... Porque además tomó parte... ¿Qué reflexión? Claro, y bueno, imagínate, ¿no? O sea, que yo lo nombré... Errar es humano hablando como de los... Claro, que yo lo referí porque el impacto, vos estás en una situación en la cual tu hijo acaba de ser agredido de esa manera. Claro. Llamamos al 911, viene el 911 porque lo llamamos nosotros.
¿no? Estamos en ese intercambio que estaban también los agresores y bueno, la policía entre medio porque estábamos tan cerca, porque además estábamos separados por un portón de 3 metros, ¿no? Una cosa de ese estilo además. Dialogando y bueno, y la policía acá hace referencia a la policía femenina, también quiero aclarar, o sea, fue uno de los agentes porque el otro agente actuó absolutamente correcto, en ese sentido tuvo una actuación ejemplar, pero esta gente esboza esa cuestión, ¿no? Poniéndose al lado de los agresores, ¿no? Justificando de alguna manera la situación de decir, errar es humano, pero acaban de casi como atropellar a mi hijo, intentarlo matar, de agredirlo y tomando parte y intentando minimizar los hechos, ¿no? Yo creo que es un error grandísimo que desde ese lugar el que cometió, pero bueno, también debo decir que a continuación nosotros tuvimos una actuación, o sea, de apoyo de la policía, porque después tuvimos otro incidente el lunes, ¿no? Un nuevo incidente con el principal agresor. Nosotros hemos quedado totalmente desprotegidos y se nos brindó después la protección policial y después creo que hubo una actuación correcta, pero esto habla también un poco hasta de cómo procesamos estas situaciones de violencia, incluso aquel que en una primera instancia aparece representando al Estado y a las instituciones, ¿no? Y es duro tener esa respuesta en el marco de esa situación, ¿no? Y yo creo que incluso en la primera instancia en la seccional policial fue también una sensación, ¿no? Todo bien con tomar las declaraciones, pero bueno, cuando vuelvan a Montevideo le avisaremos cómo va esto, pero acaba de pasar una cuestión gravísima, ni se había buscado testigos, ni recopilación de cámaras. Entonces eso me parece que un poco después el ruido también a través de los espacios públicos era porque, de los medios públicos, bueno, porque fue una manera de sentirnos protegidos, pero fue una manera también de poner en consideración de la ciudadanía estas situaciones, porque yo creo que nos interpelan a todos, ¿no? Claro. Noé recién hablaba de la impunidad. ¿Vos crees que está instalada la cultura de la impunidad? ¿Que es algo que hoy por hoy es real? Mirá, yo creo que sí, que está instalado. Y yo te diría, yo hace más de 20 años que doy clase, ¿no? Y trabajo con los chiquilines en el ciclo básico, incluso los propios adolescentes a veces por los discursos de los adultos, estoy hablando de diferentes estratos sociales, ¿no? O sea, hay a veces esa cuestión, ¿no? De respondo con violencia y no va a pasar nada, y amedrentar y no va a pasar nada. O sea, entonces hay que hacer un trabajo profundo porque incluso nuestros propios gurises a veces tienen esa sensación, incluso lo que le decía hoy, ¿no? de cómo reacciona la justicia. Por eso vuelvo sobre también los mensajes que se pueden de algún modo mandar desde ahí, porque cuando queda en la nada, o hay la sensación de que queda en la nada, hay una sensación de impunidad. Entonces se instala en el relato del otro, ¿no? Cómo actúa frente a la impunidad. Y muchas veces actúa generando la misma violencia pensando que le va a pasar de alguna manera lo mismo, o que es reparado, no me lo tendrían que hacer a mí porque no es justo. Hubo impunidad del otro lado. Entonces esos mensajes son fuertísimos, ¿no? Y nosotros los vemos en nuestros propios chiquilines. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte sobre esa cuestión, ¿no? Muy fuerte. Yo creo que eso es lo que más me preocupa, si le quiere, que se instale esa cultura de la violencia, la cultura de la impunidad. ¿Y desde dónde se tiene que trabajar? Desde todo, desde el, yo lo decía, familia, ¿no? Lo decía la familia, las instituciones educativas, los medios de comunicación, porque a mí digo, ha sido importantísimo el papel que jugaron también en todos estos días respecto de la información. No solo de brindar información, porque también fue una manera de preocuparte, de estar interesado, pero poner la cuestión en debate, ¿no? Claro. Esto, y a ver, y la cuestión se ha debatido, ¿no? A veces, lamentablemente, en las propias redes, no con la manera que debería ser, porque a veces incluso hay hasta incitaciones, ¿no? Hacia la violencia de un lado y de otro, entonces es porque no han comprendido. O se partidiza también, exacto, ¿no? Exactamente. O lo toman de ese lugar cuando en verdad no es un lugar. O sea, me dice, yo tuve algunos mensajes, no politices esta cuestión. A ver, el concepto de política en su sentido más amplio, de polis, de bien público, es inevitable porque estamos hablando de hechos que tienen que ver con la violencia, con la impunidad, y nos convocamos como sociedad, inevitablemente es un tema político. Luego las trincheras ideológicas que a veces generan además, ¿no? Una forma de discutir que exacerba la violencia, creo que está mal. Planteos ideológicos lo tenemos todos y está bien en ese sentido, pero hay que convocar a un diálogo que vaya más allá de fomentar nuevamente modos, no, ahora hay que dársela a esto porque ahora hay que dar el culpable de todo esto, la lógica de los malos y de los buenos, o sea, porque esto mismo, lo que nosotros vivimos, nace de esa lógica. ¿Se entiende? Entonces digo, esa es la cuestión que nosotros debemos reparar en el discurso público y la importancia de los actores políticos con responsabilidad política, ¿no? En determinados cargos, de proteger la imagen de la justicia, de proteger la imagen del discurso público respecto del plano de los argumentos, del plano valorativo. Eso es fundamental, porque nosotros debemos ser claros en esos mensajes, ¿no? Y los comunicadores y los periodistas,
cumplen un papel, yo siempre digo, fundamental. Nosotros a veces estamos 3, 4 horas con los gurises en las instituciones educativas y muchos de los valores que transmitimos se pueden desarmar en 10 minutos de exposición pública de alguien que tiene una llegada masiva, ¿no? Entonces hay una responsabilidad enorme de ese sentido también de construcción de valores. Entonces también hay un juego que yo lo señalé, un papel importantísimo que se juegan desde los medios, de poner estos temas y de generar espacio de diálogo y de debate al respecto. Por eso yo también estoy agradecido de la posibilidad, de más allá de narrar estos hechos, de que podamos generar estas instancias, ¿no?, de diálogo, porque me parece que es importante, ¿no? Y bueno, y yo un poco han sido en ese sentido aliados de esa situación, ¿no?, los medios de comunicación. Y bueno, y nosotros estamos agradecidos que vos, que sos el padre de la víctima, te brindes de esta manera y que aportes todo tu conocimiento, ¿no?, desde lo humano y también como profesional, como filósofo, para que realmente podamos pensar en esto y que la gente se dé cuenta, abrir los ojos y poder trabajar justamente para la construcción, no para la destrucción, porque quizá podrías haber actuado de una manera muy diferente. Exacto. Y sin embargo no, y bueno, y ahora estás con todo el tema de la apelación y siempre defendiendo la justicia y las instituciones y confiando en que se va a llegar a eso. Así que muchísimas gracias. Bueno, ojalá que así sea. Muchísimas Y un gracias. abrazo Gracias grande a tu hijo y que pase pronto este Sí, mal trago. sí, el Estado, por supuesto, afectado en lo emocional y es un poco la tarea más allá de seguir este proceso, es acompañarlo en esa contención y bueno, esperemos que salga lo mejor armado posible de todo esto y que pese a lo lamentable de la situación se construya como sujeto y como ciudadano del mejor modo posible, ¿no? Eso también es una preocupación en lo personal, ¿no? Muchísimas Bueno, agradezco a gracias. ustedes. Muchas gracias. No, muchas gracias a Un ustedes. Por placer. favor, muchísimas gracias.